Ok, buenos días, me llamo Roberto Breaker y bienvenidos a la Iglesia de la Nube. Hoy vamos a estudiar una doctrina importantísima, ¿verdad? Vamos a hablar de la doctrina de la justificación, justificado por fe, justificación. ¿Qué significa la justificación? Es una doctrina importante, muy importante, y es algo que no predica mucho. Pero esta enseñanza es lo que empezó la reformación, podemos decir. Martín Lutero, muchos dicen, este hombre es que empezó. Pero no, antes de esto, había muchos que miraron a esta doctrina y miraron y dijeron, wow, esta es la verdad de la Biblia. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo había una iglesia falsa y grande, que enseñó que la salvación vino por obras. Pero esto es en contra de lo que predica la Biblia. Y por eso es importante estudiar la palabra de Dios y entender la palabra de Dios. Nosotros debemos entender exactamente dónde estamos en la Biblia también. Estamos aquí. Aquí está la ley. ¿Vivimos nosotros ahora mismo abajo de la ley? Claro que no. Aquí estamos nosotros en un tiempo que se llama la iglesia. Es un tiempo en que la salvación es por la gracia. Y el apóstol Pablo es, según Romanos 11:13, es nuestro apóstol a los gentiles. Entonces la doctrina de la iglesia viene de los libros de Pablo. Pero había una iglesia grande que quería decir, no, solo por la ley somos salvos, esto no vale nada. Y ellos querían fundar su iglesia sobre Pedro. ¿Por qué? Bueno, cuando Dios dijo, Pablo es el apóstol a los gentiles. Aquí tenemos el rapto, aquí viene la tribulación, y después el milenio, en que Dios va a gobernar por 1000 años. Entonces, debemos entender dónde está escrito la Biblia, a quién. Nosotros vivimos aquí, muy cerca al fin de la iglesia, muy cerca el rapto o el arrebatamiento. Ahora, lo que vamos a estudiar hoy es la doctrina de justificación por fe. Una doctrina que aplica aquí a nosotros en esta dispensación, por este periodo de tiempo. Y le digo que es importante porque por muchos años, cuando estaba en este tiempo, esta iglesia en Roma quiso enseñar que la salvación es por obras. Pero ¿qué dice la palabra misma, la palabra de Dios? No, es por la fe, sin obras, por la gracia. Esto vamos a ver, ¿verdad? Y yo quise mencionar Martín Lutero, porque adelante vamos a ver el versículo que él leyó, en que él aceptó al Señor como su Salvador, en cuanto de la justificación. Ok, empezamos en Romanos capítulo 5, por favor. Si tienes tu Biblia, busca Romanos capítulo 5. Necesito mi Biblia en español. Aquí está, estoy mirando a la Biblia en inglés, disculpe. Romanos capítulo 5. Siempre predico el mismo mensaje en ambos inglés y español. Y es porque quiero que la iglesia de la nube sea igual que thecloudchurch.org. Para que uno que no habla en inglés pueda ver en español o viceversa. Y yo sé que hablo un poco mal en español. Trabajé como un misionero en Honduras más o menos 7 años. Y trato viajar y predicar como un evangelista al mundo hispano. Pero tengo problema de hablar, pero Dios sabe, y con lo que tengo quiero usar en servir mi Dios. Amén. Quiero servir al Señor. Había en los tiempos antiguos un predicador, un evangelista, que viajaba a un pueblo, a otro pueblo predicando. Y él tenía una lengua muy grande. Y por esto él no pudo hablar bien y siempre habló así. Y tenía problemas. Pero la gente le escuchó con gusto. Querían escuchar de la palabra de Dios. Y una vez, mientras que estaba predicando aquel hombre, vino un reportero, ¿verdad?
Y él estaba preguntando, ¿y por qué tanta gente quiere seguir a este hombre? Él estaba en los años 1800 a algo. Entonces el reportero se sentó ahí enfrente y tomó notas, escuchando tal hombre que no pudo hablar bien. Hablaba así, con su lengua grande. Siempre la gente entendía, pero él hizo errores de gramática y todo. Al fin el reportero llegó, se acercó a aquel hombre y dice, mire, usted usó mala gramática 80 veces en su predicación. Y el evangelista, el predicador dijo, mire esto. Dice, mire eso. Y dice, lo uso en servir a mi Dios. ¿Para qué usa su lengua? Y el reportero quedó boca abierta, ¿verdad? Quedó callado, no pudo decir nada más, porque él era criticando, él quería criticar. Mientras que el otro hizo lo que pudo, lo mejor que pudo, que quiso servir a Dios y predicar. Aunque que era un obstáculo, ¿verdad? Él lo hizo. Pues lo mismo conmigo, yo sé que no predico perfectamente en el idioma de español, pero hago lo que puedo, porque quiero servir a mi Dios. Entonces espero que me aguantas, que me pueda entender y escuchar. Más que todo, escuchas a las palabras de Dios. No importa lo que yo digo, importa que escuchamos lo que Dios dice de la palabra de Dios. Ok, entonces, y si hablo bien y me entiende bien, por favor, escríbeme y dígame, mire, porque yo necesito ánimo, ¿verdad? Dígame, ánimo, hermano, vaya, porque a veces es fácil estar muy... ¿qué es la palabra? Discouraged, desanimado, ¿verdad? A veces estoy poco desanimado, pues no hablo inglés ni español bien, yo no soy nada. Pero lo que puedo hacer, quiero hacer en servir mi Dios. Amén. Y te quiero dar ánimo también, que tú también puedes predicar. Tú quizás puedes predicar mejor que yo. Pues entonces toma la información, toma esta doctrina y enséñalo a otro. Amén. Es importante que el mundo entero escucha a las doctrinas de la palabra de Dios. Ok, Romanos capítulo 5. Romanos 5, versículo 12 y adelante. Y uso la Valera, la Valera 1602 purificada. Predico de la purificada. Si no tienes la purificada, vaya a rrb3.com. rrb3.com. Ahí puedes encontrar más información sobre esta Biblia que es muy cerca al King James en inglés. Hay muchas versiones de la Biblia en español muy alejadas, muy lejos de la palabra pura, porque se basan en otras versiones más católicas. Queremos la palabra pura de Dios, y la purificada es la más cerca al King James que hay hasta hoy. Y es importante tener una Biblia pura. Y tú puedes conseguir una Biblia por escribir biblelit.com. Bible, y lo voy a poner aquí abajo, ¿verdad? Donde tú puedes contactar los que impriman si quieres conseguir una para que leemos con la misma Biblia. Ok, Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo. Mas el pecado no es imputado cuando no hay ley. Algunas semanas pasadas prediqué la doctrina de la justicia imputada. Y miremos la imputación. Es muy cerca a la justificación. Y si no has visto, pues hay que buscar la iglesia de la nube.com, vaya donde dice sermones, pues ya pasados, ya predicados, y ahí puedes ver la doctrina de la imputación. Seguimos, versículo 14, mas reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado en la semejanza de la transgresión de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Mas no como el delito, tal fue el don. Mire cuántas veces que menciona el don. El don, ¿qué es el don? El don de vida eterna. Dice, porque si por el delito de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo abundó para muchos. Ahora, en versículos 16 y 17,
vamos a ver esta palabra, justificación. Hay 3 veces que la palabra de Dios menciona justificación. Y aquí vamos a ver en versículo 16 y 18 la palabra justificación. Y hay otro, y más adelante vamos a ver el otro lugar donde menciona la justificación. Ahora usa también la palabra justificado o justificar. Pero la palabra justificación 3 veces está en la Biblia. Ok, 16. Dice, ni tampoco de la manera que fue por uno que pecó, así también el don, porque el juicio a la verdad fue de un pecado para condenación, mas el don gratuito es de muchos delitos para justificación. Así está la palabra. Porque si por el delito de uno reinó la muerte por uno, mucho más los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia reinarán en vida por uno, Jesucristo. Así que de la manera que por el delito de uno vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno muchos serán hechos justos. La ley empero entró para que el delito abundase, pero donde el pecado abundó, la gracia abundó mucho más. Para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna por Jesucristo el Señor nuestro. Entonces, aquí miramos en este pasaje 2 veces mencionó la justificación. ¿Qué significa justificación? Pues en el diccionario en inglés, Webster's de 1828, busqué la palabra justificación. Y dice que la justificación es el acto de justificar. Muestra que uno es justo. En la teología es la remisión de los pecados y absolución de castigo. O el acto de la gracia gratuita, por lo cual Dios perdona, oiga bien, perdona al pecador y le acepta como justo por la expiación de sangre de Cristo. Entonces la justificación es perdón. Y cuando uno está perdonado, es justo en la palabra de Dios. Mire la palabra justo. Entonces, uno que es justificado es uno que es justo en los ojos de Dios, perdonado de todos los pecados y no merece castigo, porque los pecados están borrados. La palabra justificar, traduciendo de inglés, es probar o mostrar que uno es justo. En teología es perdonar y absolver del castigo merecido. Oiga bien. Y aceptar como justo por lo que hizo el Señor, o por la aplicación de la expiación de sangre al pecador. Entonces es Dios dando perdón a un pecador, haciendo justo al pecador por medio de su expiación de sangre. Aquí es donde murió Jesucristo. Él hizo la expiación ¿de qué? De sangre. Derramó su sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión o perdón de pecados. Cristo tuvo que derramar su sangre. Y es esta expiación de sangre que nos da perdón. ¿Pero cómo? Bueno, vamos un poco más atrás. Y quiero mencionar también que hemos predicado antes la doctrina de la expiación de sangre y de la justicia imputada, la doctrina de la imputación. También hemos visto el Evangelio. Y si quieres ver, puedes ir a la iglesiadelanube.com y ver los sermones pasados y ver estas enseñanzas. Pero ¿qué es el Evangelio? Primeramente lo que necesitamos mostrar es el Evangelio. 1 Corintios 15, 1 al 4. Y es importante porque hay 5 partes del Evangelio. Y los 5 partes, importante e interesante porque en la cruz del Calvario,
Cristo Jesús tenía 5 heridas. 1, 2, 3, 4, 5 heridas que tenía el Señor Jesucristo. Qué interesante, ¿verdad? Y como Él tenía 5 heridas, hay 5 puntos del Evangelio. Entonces vamos a ver primeramente el Evangelio, después vamos a ver la justificación. ¿Qué es la justificación? Pues vamos a 1 Corintios 15, 1 al 4. He predicado antes esto, pero es importante. La Biblia nos manda predicar el Evangelio. Entonces es importante hacerlo. 1 Corintios 15, 1 al 4 dice así. Pero os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Somos salvos por creer en el Evangelio. 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Entonces los 5 puntos del Evangelio es: Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó según las Escrituras. Ok, ve 5 puntos del Evangelio. Hoy en día, oiga muy bien, hay gente que menciona en parte del Evangelio, pero hay muy pocos que prediquen el Evangelio entero. Algunos dicen, Cristo murió, y no más, solo dicen así. La iglesia católica, ¿qué tiene? Usted puede ir a cualquier iglesia católica y entrar, y ¿sabes qué vas a mirar? Ahí está Cristo en la cruz muerto. Ellos dicen, Cristo murió, y dejan en la cruz. No lo toman abajo, no le dicen, Él resucitó. No, ahí está todavía en la cruz, en la iglesia católica. ¿Predican el evangelio a ellos? No. Muchos de los evangélicos dicen, Cristo murió por nuestros pecados, y prediquen esto mucho, pero no prediquen lo demás. No prediquen de la sepultura y que Él resucitó. Ni prediquen según las Escrituras. ¿Qué significa según las Escrituras? Es que Él hizo en una manera como hizo el Señor Jesucristo. El Evangelio no solamente es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó. Es que Él lo hizo ¿cómo? En una manera ensangrentada. Tenía que hacerlo como la expiación de sangre. Entonces es por sangre. Y podemos ver la sangre en cada punto del Evangelio. Murió, ¿cómo? Derramó su sangre. Por nuestros pecados. Nuestros pecados son como carmesí, como dice Isaías 1:18. Fue sepultado en la misma tierra donde su sangre goteaba. Resucitó, ¿para qué? Para llevar su sangre y echarlo en el altar en el cielo. Según las Escrituras, cada vez que ellos sacrificaban a un animal bajo la ley, era como un tipo de Cristo, el Cordero de Dios, que había de venir un día y morir en la cruz. Entonces miramos la sangre en todas partes del Evangelio. Entonces, vamos a Romanos 4:25. Hemos visto las 2 de las 3 veces que la palabra justificación se encuentra en la Biblia. El primero se encuentra en Romanos capítulo 4, versículo 25. Vamos a leer Romanos 4:24 y 25. Mire lo que dice. 24, Romanos 4:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Jesucristo. Y mire, estoy en 3, perdón. Romanos 4. Otra vez, Romanos 4:24. Mi culpa, ¿verdad? Sino también por nosotros, a quienes será imputado, si creemos en Él que resucitó de los muertos a Jesús, el Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos, oiga bien, y resucitado para nuestra justificación. Ve cómo menciona que Él resucitó. Importante que Cristo Jesús ha resucitado.
Porque el versículo 25 dice, he resucitado para nuestra justificación. Qué importante la resurrección. Es para nuestra justificación. Para que podamos ser justificados. ¿Qué significa justificar? ¿De qué habla esto? ¿Okay? Es como esto. Aquí está el Señor Jesucristo en la cruz. Él muere por mis pecados. Aquí estoy yo, ¿verdad? Aquí estoy. Ok, aquí Cristo en la cruz. Y dice la Biblia que Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado. Fue sepultado. Y pusieron su cuerpo aquí en el sepulcro. Resucitó, dice la palabra de Dios, según las Escrituras. ¿Ok? Aquí estoy, un pecador. La Biblia dice que mis pecados Dios echó en sí mismo. Entonces mis pecados están echados en el Señor. Y cuando yo recibo al Señor como mi Salvador, recibo la justificación, que es que Dios me da su justicia. Entonces yo recibo la justicia de Dios. Antes yo fui un pecador, pero Él llevó mis pecados en sí mismo. Y Dios echó su ira contra mis pecados aquí. Y cuando yo recibo a Cristo, recibo la justificación en que Dios me da su justicia. Ahora no soy pecador. He sido perdonado. Dios me perdonó. Solo por lo que Él hizo. No puedo recibir yo la salvación o el perdón por medio de mis obras. Todo es la obra expiatoria de Cristo, porque Él es que derramó su sangre. Él es que pagó por mis pecados. Entonces mis pecados están en Él y Él me da su justicia. ¿Cómo? ¿Cómo es que recibimos la justificación? La Biblia dice que es por fe. Vamos a ver algunos versículos que hablan de esto. Porque hasta el día de hoy muchos piensan, no, es por obras que somos salvos. Ok, ¿por qué dicen tantos versículos que no es por obras? Mire a Actos o Hechos 13. Actos o Hechos 13 y versículo 39. Bueno, versículo 38. Seaos pues notorio, varones hermanos, que por está hablando de Jesucristo, os es predicada remisión de pecados, y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que creyere. Entonces la salvación es por creer, es por fe. Y mire lo que dice este versículo, uno recibe el perdón, la remisión, dice, de pecados. Perdón, la justificación es por fe, es por creer. Solamente es por la fe que somos salvos, no por obras. Pero la iglesia grande de Roma dice que es por las obras, entonces la iglesia de Roma es equivocada. Ve lo que dice Romanos 3:20. Romanos 3:20 dice, por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de Dios. Ninguna carne puede ser justificada. Ninguna carne puede recibir la justificación que Dios ofrece por las obras. Es imposible. Otra vez, por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de Él. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Ve versículo 22. La justicia, digo, de Dios por la fe de Jesucristo, para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia. La justicia, la justificación viene por creer, solo por Dios. Su justicia, recibido por fe. Versículo 28. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe, sin las obras de la ley. Cristo murió en la cruz. Si podemos ser salvos por las obras, ¿para qué murió el Señor? Para nada. Pero no somos salvos por las obras. Ahora mismo, en este periodo de tiempo, somos salvos por la fe. ¿Fe en qué? Bueno, vamos a ver. Primeramente miramos a Gálatas 2:16. Es tan importante entender
Porque si tú puedes salvar a sí mismo por las obras, Cristo murió por nada. ¿Y qué es la justificación? Nada. No importa la doctrina de justificación. Porque no es un regalo, no es un don de Dios, no es algo que podemos recibir de Dios si podemos si podemos salvar a nosotros mismos. Por esto necesitamos al Salvador. Cristo es el que nos da la justificación. Cristo es el que nos da el perdón. Y solo por medio de recibir lo que Él hizo, cuando Él murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Por favor, mire conmigo en su Biblia. Dice 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, ninguna carne será justificada. Estamos hablando de la justificación. Dice que ninguna carne será justificado por las obras de la ley. Nadie puede obedecer la ley en todo. Solamente el Señor Jesucristo lo hizo. Y nosotros no podemos. Cristo vino, vivía 33 años, ni pecó ni una vez. Es el único que guardó la ley en todo. Entonces la ley muestra que Cristo es justo y nosotros somos pecadores. Y necesitamos al justo a justificarnos. El justo es que da la justificación. ¿Quién es el justo? Jesucristo. Ok, vamos entonces a Gálatas 3:11. 3:11, más que por la ley ninguno se justifica delante de Dios. Muy claro, ¿verdad? No puede ser justificado por la ley. Es imposible. Y dice, es manifiesto porque el justo por la fe vivirá. Somos salvos solamente por la fe. Ahora versículo 24. No, versículo 22 primero. Mas la Escritura encerró todo debajo del pecado, para que la promesa por la fe de Jesucristo, fuese dada a los que creen. Versículo 24. De manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Entonces la justificación es por la fe. Oiga, tan importante. ¿La palabra de Dios mienta o nos da la verdad? Pues la verdad es la ley fue dado como un ayo a traernos a Cristo. La ley nos muestra, mire, tú eres un pecador. No puedes ser justificado por la ley. Porque la ley demanda mucho. Y somos pecadores, no podemos vivir como tal. Solo Cristo. Entonces la ley dice, mira a Él, el justo, que te puede justificar. Entonces ven a Él, venga a Cristo, el único que puede salvar y dar la justificación. ¿Cómo somos justificados? Por la fe. Mire lo que dice. Vamos entonces a Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Yo solo quiero darte lo que dice la palabra de Dios. Yo sé que hay muchos que van a una iglesia grande de Roma y esta iglesia dice, no, es por las obras, hay que hacer obras. Si tú quieres estar engañado, vaya. Pero mejor escuchar la palabra, porque la palabra nos dice que no es por obras. Solo podemos recibir la justificación que Dios ofrece por la fe. Ahora, según la palabra de Dios, hay tres cosas. Tres cosas. ¿Cuáles son las tres cosas? Vamos a Tito 3:7. Según la palabra de Dios, nosotros somos justificados por tres cosas. Tito 3:7 dice, para que justificados por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Somos justificados por tres cosas. Número uno, por gracia. ¿Okay? Número dos, vamos a Romanos. Número dos, vamos a Romanos 5:1. Y al principio yo hablé de Martín Lutero. ¿Por qué hablé de Martín Lutero? Martín Lutero fue salvo por medio de leer capítulo 5, versículo 1. Y en este versículo él miró con sus propios ojos y tenía entendimiento. Porque él era católico.
yo pensé que por las obras uno es salvo. Pero por medio de leer este versículo, él recibió al Señor. Fue salvo por medio de leer este versículo. Y Dios usó a él mucho en escribir libros hablando de la justificación. Y otros recibieron a Cristo porque fijaron, mire, la Biblia dice que la salvación es por la fe y no por las obras. Entonces, ¿qué dice tal versículo en que Martín Lutero aceptó al Señor? Dice en Romanos 5:1, justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Entonces somos justificados por la gracia de Dios y por fe. Entonces la fe es que salva. No podemos salvar a nosotros mismos por obras, en ninguna manera. No podemos ir al cielo por seguir la ley. Solo somos salvos por la fe en el Evangelio. Por la fe en lo que Cristo hizo por nosotros, no en lo que podemos hacer. Otra vez, justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a Romanos 5:9. Romanos capítulo 5, versículo 9. Dice, pues mucho más siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Somos justificados por tres cosas. Somos justificados por la gracia de Dios, por nuestra fe y por la sangre. Casi lo escribí en inglés. Por la sangre, es blood en inglés. Entonces, según esto, la justificación, y estamos estudiando la doctrina de la justificación, somos justificados según la palabra de Dios por tres cosas. Por la gracia de Dios, gracia de Dios, por nuestra fe, ¿en qué? En la sangre de Cristo. ¿Ve? Dice este versículo, somos justificados por la gracia. Este dice justificado por fe, este dice justificado por sangre. Entonces, en otras palabras, somos salvos por la gracia de Dios, su gracia, por nuestra fe, la fe de nosotros, nuestra fe. ¿Fe en qué? En la sangre de Cristo. En la expiación de sangre de Cristo Jesús. Ve entonces, ve Romanos 3:25. La semana pasada, no, 2 semanas pasadas di mi testimonio de salvación. Cómo yo recibí al Señor. Y yo recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador en este mismo versículo que vamos a leer ahora mismo. Pues Martín Lutero en Romanos 5:1, yo en Romanos 3:25. Entonces ven conmigo a Romanos 3:25 para ver donde dice fe en la sangre. Dice Romanos 3:25, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre. Entonces hay que confiar en la sangre derramada, porque esto habla de la sangre. Es un evangelio ensangrentado. Y la expiación de sangre es lo que nos salva. Entonces todo es por fe en la sangre derramada de Cristo Jesús. Y dice, al cual Dios ha propuesto por propiciación, por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, para la remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Su justicia. ¿Quién es el justo? Cristo Jesús es el justo. Entonces el justo es el que justifica. ¿Y cómo? Cuando el justo mira que nosotros estamos confiando en esto, él dice, ok, ya están justificados. Pero Dios mira a uno confiando en sus obras, dice, no, él no es justo. Porque él es en su pecado todavía, anda en sus pecados. Es importante ver que la salvación es por, aquí lo voy a escribir, por la fe en su sangre. Y déjame explicar algo también. ¿Qué es la sangre? La sangre aquí, no en la sangre de una copa. Hay una iglesia grande en el mundo de hoy que hace la misa y dice, esta es mi sangre. Entonces ellos dicen que uno es salvo por medio de tomar sangre. ¿Pero de qué habla la Biblia? Cristo dijo, toma, esta es mi sangre. ¿Y qué era? Jugo
de uva, ¿verdad? Pero esta iglesia, ellos toman alcohol. ¿Está bueno tomar alcohol? Cristo nunca tomó alcohol. ¿Somos salvos por la sangre en la copa o la sangre de Cristo derramada? Pues la sangre en la copa no salva a nadie. Entonces hay que ver cuál sangre, la Biblia habla de cuál sangre. Esta sangre en la cruz. Esta sangre, porque cuando Cristo murió, Él derramó su sangre. La Biblia dice que después Cristo resucitó. Y después de haber resucitado, entró al cielo. Y ahí ofreció su sangre en el altar de Dios. Entonces la sangre, cuando uno está salvo, ahí está la sangre de Cristo en el cielo. ¿Y qué tal cuando uno está salvo? Mire lo que dice aquí. Ve conmigo a 1 Corintios 6. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 y adelante. 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán en el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras. Los católicos adoran muchos ídolos, ¿verdad? Y ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, Y dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Y esto erráis algunos de vosotros. Oiga muy bien. Esto erráis algunos de vosotros. Hablando Pablo, escribiendo a la iglesia, gente salvo que han recibido por fe el evangelio, que ya son justificados. Mire lo que dice. Y esto erráis, pasado, algunos de vosotros. Más sois lavados, más sois santificados, más sois justificados. Tienen la justificación, el perdón de todos los pecados. Dios declaró que son justos porque recibieron por fe lo que Cristo hizo. No confían en sus obras. Y dice, más sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero dice, erráis alguno de vosotros, más sois lavados. ¿Qué significa? Bueno, aquí soy yo. Ahora soy, Dios me lavó, podemos decir, en su sangre. Entonces puedo jactar no de mí mismo y de lo que yo hice. Solo puedo jactar, mire, Dios me justificó. Dios me dio la justificación y ahora me lavó en su sangre. Tengo perdón, no por lo que yo hice, sino por creer en lo que Cristo hizo por mí y morir en mi lugar. Pagó por mis pecados en la cruz. Y yo recibí a Él por fe. Mire, la fe. ¿Fe en qué? Fe en la sangre. Y Dios me dio su justicia. Dios Dios dice, tú eres justo ahora. Antes no. Antes un injusto. Vamos a 1 de Pedro 3:18. Un versículo que me gusta mucho. Que estamos hablando de la justificación. 1 de Pedro 3:18. Ve lo que dice. Porque también Cristo padeció una vez, por los pecados, el justo por los injustos, para que Él nos llevase a Dios, siendo ciertamente muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. Una vez murió el Señor Jesucristo. El justo, ¿quién era el justo? Él. Por el injusto, ¿quién era el injusto? Yo. Pero ¿sabe qué? Cuando yo recibí a Él, Él tomó su justicia y me dio. Ahora en los ojos de Dios soy justo. Él me justificó. Me dio la justificación solo por fe. La salvación entonces es por fe, no por obras. Vamos entonces a terminar aquí. Otra vez en Romanos capítulo 4. Romanos 4:24, otra vez. Sino también por nosotros a quienes será imputado si creímos en Él que resucitó de los muertos a Jesús el Señor nuestro. La importancia de la resurrección. El cual fue entregado. ¿Quién fue entregado? El Señor fue entregado. ¿Para qué? Dice, por nuestros delitos. Cristo murió por nuestros pecados.
y resucitado para nuestra justificación. ¿Ve la importancia de predicar todo el Evangelio? Porque Cristo murió por nuestros pecados. Sí, pero no somos justificados, sino por la resurrección. Y Él resucitó. Y Él ahora está sentado en el cielo, listo a salvar a todos que vienen a Él. Y tú puedes tener la justificación. Puedes ser justificado por fe. Pero tienes que arrepentirse. Tienes que rechazar sus propias obras. Tienes que mirar a sí mismo con los mismos ojos de Dios. ¿Cómo mira Dios a usted? Dios está mirando a usted y mire solamente pecado. Su alma manchada. ¿Está manchada o manchado? Su alma lleno de manchas, podemos decir. Sucio. Y Dios dice, oh, qué injusto, qué malo. Entonces, Dios vino aquí, tomó su castigo y está en el cielo. Y dice, mire, tú eres sucio, pero yo te puedo salvar. Quiero que seas justo, Señor injusto. Solo ven a mí, acepta a mí lo que yo hice, rechaza sus obras, y yo te justificaré. Yo te salvaré, yo te perdonaré, yo borraré, o yo te borraré. ¿Cómo le digo? Dios puede borrar sus pecados. ¿Cómo? Por la fe. Bueno, hemos terminado, podemos decir. El mensaje es muy fácil. Somos salvos por fe, no por obras. Justificación, ¿qué significa? Dios hace justo el injusto. ¿Cómo? Por fe. ¿Eres justo? ¿O eres el injusto? Cristo murió por tus pecados. Ahora Él está en el cielo con su mano extendido, ¿verdad? Diciendo, ven a mí. Quiero que entras. Yo hice todo lo necesario para salvarte. Pero ahí estás. No. Por mis obras puedo ser salvo. Y Dios duele y dice, no. Por tus obras. Mire a mi obra. Mire lo que yo hice. Rechaza tus propias obras. Y véngase. Aquí estoy esperando. Solamente puedes ser justificado si es Dios que te justifica. Nadie puede justificar a sí mismo. Si tú eres perdido, espero que hoy aceptes al Señor como su propio Salvador. Gracias por ver este video. Dios te bendiga. Hasta el próximo.